Hola hermanos, bienvenidos a este estudio. Gracias a Dios por estar juntos. Estamos llegando a los grupos de oración de nuestra iglesia, así que un saludo para todos los que están ahí en Ñuñoa. Estamos juntos a través de internet, pero un saludo a los de Ñuñoa, a los de Peñalolén, Macul, La Florida. Es un tiempo lindo nuevamente juntarnos cada miércoles para orar, para buscar al Señor y para estudiar su palabra. Eh, Quisiera dar inicio a un estudio que se titula Síntesis del libro de Romanos. Por algunas semanas quiero que estemos estudiando, compartiendo una panorámica general de lo que es el libro de Pablo a la iglesia en Roma, una síntesis. Quisiera que tuviésemos un panorama general de todos los capítulos, pero también de los temas que Pablo aborda durante la escritura de esta carta. Importante entender que Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, está escribiendo una línea de pensamiento. Por lo tanto, vamos a ver claramente una secuencia de temas que van enganchados con el tema siguiente para dar el contexto de una carta que tiene un hilo conductor, un pensamiento, un propósito. No son distintos temas que son sacados de distintos lugares y puestos en una carta, sino que es una carta que tiene un principio y un fin y un pensamiento con un propósito. Yo no sé si tú has leído la carta a los romanos, te interesa la carta, pero para mí fue una carta fundamental durante mis primeros años de cristianismo, porque como evangelista usé mucho y sigo usando el libro de Romanos, porque en el libro de Romanos está lo que yo le llamo el camino a la salvación, el camino de Romanos, que son los versículos claves, o la mayoría de los versículos claves que uno ocupa para guiar a los pies de Cristo a una persona. Por ejemplo, está Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? El versículo siguiente, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, que son versículos claves que nos van hablando de la condición del hombre, de la necesidad del hombre de confesar a Jesucristo, y también lo que dice el versículo 13 de Romanos 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cómo puedo invocar el nombre del Señor? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y después el capítulo 10 dice, ¿cómo van a invocar en el cual no han creído? Necesitan creer, por lo tanto necesitan un predicador que vaya y les anuncie la verdad que nunca han oído. Y ahí tenemos tantos textos que hablan de, de este camino precioso que Dios nos dejó en su palabra. Para introducir datos importantes, la carta fue escrita en el año 57 después de Cristo por el apóstol Pablo. Pablo nunca había ido a Roma aún, tenía un anhelo grande de ir, y está dirigida a los cristianos que conforman una iglesia en Roma. Una carta que está aplicable a cualquier cristiano de todas las épocas, pero es importantísimo, importantísimo que recuerdes esto. La iglesia cristiana en Roma estaba mayormente conformada por judíos convertidos a Cristo y también gran número de gentiles. Por eso tú vas a entender después por qué la carta a Romanos tiene una tinta hebrea, por qué tiene una tinta judía, ya que el capítulo 2 habla de los judíos y la ley, el capítulo 4 hace alusión al patriarca Abraham, el 9 habla de la elección de Israel como nación, habla del pasado de Israel, después el 10 habla del presente de Israel, el 11 del futuro de Israel. Entonces es importantísimo de que, si bien es cierto, esta carta es dirigida a cristianos que están en Roma, mayormente esta carta tiene una connotación judía, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Pablo ha enfrentado una problemática durante todo su ministerio prácticamente en relación a los judíos, a la creencia de los judíos y a los judíos que estaban aceptando a Jesucristo como el Mesías.
¿Cuál era esta problemática? Primero, la constante insistencia judía en querer creer que el Evangelio de salvación era exclusivamente para su nación, para su etnia. Les costaba mucho creer al judío y pensar que esta salvación tan grande, venida por el Mesías, se podía abrir al mundo gentil. Y la segunda problemática en la misma línea de pensamiento era el rechazo judío en aceptar que la salvación también era ofrecida a los gentiles, por un lado porque el gentil era considerado para un judío como posiblemente un ciudadano de muy baja clase, no podían aceptar eso. Pero el otro gran problema es que muchos judíos pensaban que la salvación la tenían asegurada primero por ser hijos de Abraham y segundo por cumplir la ley. Entonces por eso es interesante el libro de Romanos, porque nos habla a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, pero también nos deja muy en claro el problema que enfrentaba el judío de aquella época. Una división muy rápida. En el capítulo 1 vamos a ver la salutación de Pablo. En el capítulo 1 se habla también del compromiso que Pablo tiene con el Evangelio, con la predicación del Evangelio, y también en el capítulo 1 se nos habla de cómo Pablo hace una declaración irrefutable de la condición malvada del ser humano. En el capítulo 2 y 3 se habla del juicio de Dios, el justo juicio de Dios sobre una humanidad malvada, pero a la vez se nos enseña que este justo juicio de Dios no solamente es para los gentiles, sino que es para judíos y gentiles, para todo el mundo. Pero a la vez nos enseña que la salvación no es solamente por guardar la ley, sino que ahora la salvación es por creer en fe, por fe en el Mesías, que había venido, había muerto y había resucitado. En el capítulo 4 se usa como ejemplo de fe, de salvación por fe, al patriarca Abraham. Del capítulo 5 al 8, entonces nos habla de que esta justificación por fe, cuando ya la fe llega a mí y yo pude creer y me convertí a Cristo, esta salvación que he obtenido en Cristo Jesús produce en nosotros frutos. Y ese fruto, el primer fruto, es que puedo luchar contra el pecado. Ya el pecado no es mi Señor, ya puedo considerarme muerto al pecado. Por lo tanto, eso trae una renovación de mi vida. Ya no soy siervo del pecado y puedo libremente hacerme siervo de la justicia. Ya no estoy bajo el régimen de la esclavitud del pecado, sino que ahora puedo vivir bajo el régimen del Espíritu, y eso a mí me hace más que vencedor, dice la Escritura. Y por eso podemos vivir vidas victoriosas. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De ahí nos saltamos al capítulo 9. Del 9, 10 y 11 se habla exclusivamente de la elección soberana de Israel como nación. Ojo con eso, elección soberana de Israel como nación. Y se dan los argumentos por qué Dios la eligió a ella, a esa nación, pero también se nos dan los argumentos de que lamentablemente no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios, sino que ahora también está la descendencia espiritual, ¿ya? Así que vamos a ver también el tema del fracaso de Israel por su incredulidad en esos capítulos, y cómo Dios en su misericordia escoge a un pueblo, a una raza, pero después abre su salvación a todo el mundo gentil, que es el resto de la raza humana. De cómo su pueblo ahora ya no es el pueblo por su descendencia de raza, sino que ahora es su pueblo por su descendencia espiritual. Y por último, del capítulo 12 al capítulo 16, ya se nos habla de cómo debemos comportarnos como cristianos, cómo debemos tratar a los débiles en la fe, cómo debemos respetar a las autoridades. Y por último, en esos capítulos, Pablo se despide y anuncia su viaje a Roma. O sea, en síntesis, lo que acabo de decir es cómo este hilo de pensamiento va agarrándose uno del otro para darnos un contexto global. ¿Cómo se ve eso? Pablo va a Roma a predicar el Evangelio. ¿Por qué?
porque la humanidad malvada necesita un Salvador, porque vamos todos camino al infierno. Y cuando se habla de todos, dice judíos y también gentiles, ¿ya? Cuando el Evangelio llega entonces a la vida de un judío, de un gentil, trae una transformación de vida. Ya no estamos bajo el pecado esclavo, sino que ahora tenemos libertad para agradar y honrar a Dios. Lamentablemente, esto no lo entendió la nación judía desde un principio, y muchos de los judíos que debiesen haber aceptado y creído al Mesías cayeron en incredulidad y rebeldía, creyendo y sosteniendo y aferrándose a que la salvación es por cumplir la ley y por ser parte del pueblo judío. Después de eso, la despedida y el anuncio de Pablo de su viaje a Roma. Una síntesis, un panorama general de lo que es el libro a Romanos, de Pablo a los Romanos, que vamos a continuar ya desarrollándolo capítulo a capítulo para ir entendiendo todo en su contexto global. Así que doy gracias a Dios porque nos dio este tiempo, y doy gracias a ustedes que estuvieron ahí en sus casas. Preparémonos para que el próximo miércoles podamos juntos seguir avanzando por este precioso libro o carta de Pablo a los Romanos. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos ya la próxima semana.